Hola, mi nombre es Andrea Fernández y en esta ocasión yo leí el libro de The Age of Spiritual Machines, escrito por Ray Kurzweil, quien es un escritor, un inventor, un científico computacional y un futurista. Y considero yo que es un futurista bastante acertado porque las predicciones que hizo en el libro, de las cuales voy a hablar un poco más adelante, son bastante alcanzables, no son como una locura. Y bueno, viendo que estamos en el 2017 y los avances en la tecnología que tenemos y los planes que tenemos para evolucionar esta tecnología, creo que sus predicciones están bastante acertadas. Entonces, bueno, las mencionaré un poco más a detalle adelante. Y hablando un poco de Kurzweil, estaba leyendo que tiene 7 libros escritos, de los cuales 5 fueron bestsellers. En Amazon el de The Age of the Spiritual Machines es número 1 en cuanto al tema de ciencias, y este mismo ha sido traducido en 9 idiomas diferentes por el éxito que ha tenido y el contenido también. Hablando en términos generales del libro, la verdad me gustó leerlo, lo disfruté mucho más que el de Darwin. No es que el de Darwin no me haya gustado, pero creo que era un poco más denso y la forma de escribir de los autores es bastante diferente. Darwin era como muy filosófico, muy científico, era como muy centrado a que sus lectores supieran realmente del tema, y lo intentaba explicar para hacerlo más fácil, pero aún así como que no era tan fácil de procesar. Y Kurzweil lo que hace es como que lo pone en un nivel en el que todos lo podamos entender, lo podamos, pues sí, digerir, y incluso se me hace como que es gracioso a la hora de escribirlo, y las conversaciones que tenía al final de cada capítulo con Molly. La verdad he de admitir que no las leí todas porque de repente se me hacía como una conversación que no me atraía, pero al mismo tiempo se me hacía una buena idea para algunos lectores que se sintieran como identificados con las preguntas que podía hacer Molly. Entonces ese aspecto me gustó, el que él incluso o sea, en las conversaciones con ella fuera como accesible, fuera gracioso, fuera incluso sarcástico, me gustó. Y creo que el tono en el que escribió el libro es el adecuado. La verdad se pasa muy rápido las páginas, no sientes que estás como de, faltan 100 o no sé, como que a mí no se me pasó así. Entonces, me gusta el libro, me gusta, se me hace una buena idea, el contenido se me hace acertado, y la verdad sí disfruté leer este libro un poco más que el de Darwin. Y hablando en complementos, sí, complementa bastante bien el libro de Darwin porque, como dije, aterriza los conceptos que fueron vistos en el libro del Dangerous Idea, pero de una forma más entendible y como ya algo que de verdad estás viendo. O sea, él habla de tecnologías que pues ya día a día convivimos todos con ellas. Entonces sí es algo con lo que te puedes relacionar y puedes entender, y por eso me gustó. Ahora sí, hablando un poco más de los temas del libro, mmm, la verdad la primera parte cuando hablaba del caos y la entropía y no sé, todas esas cosas, se me hacía interesante. De repente como que sí lo tenía que leer otra vez porque como que decía, ok, a ver, entonces esto causa caos, pero si esto causa orden y no sé qué, o sea, como que estaba... Es confuso, o sea, sí es confuso. De nuevo, Kurzweil hace un buen trabajo para pues hacerlo entendible para toda la audiencia que lea el libro. Otra de las cosas que mencionaba Kurzweil es que cuando queremos hacer que algo evolucione, la herramienta clave es que el proceso esté como escrito, o sea, que se tenga un récord de lo que se necesita para evolucionar. O sea, si lo que queremos hacer es que las máquinas evolucionen, necesitamos saber, bueno, o más bien que se parezcan como a los humanos o que tengan esa inteligencia artificial y puedan como alcanzar la inteligencia del cerebro humano o del ser humano. Necesitamos saber qué es lo que compone al ser humano, al cerebro, qué es lo que lo hace ser lo que es, y pues tener una base para a partir de ahí
realizar los cambios necesarios para que pues el robot tenga la inteligencia que, bueno, o alcance la inteligencia que el cerebro humano puede llegar a tener. Otra cosa que se me hizo como interesante es que dice que la tecnología como tal no son los aparatos electrónicos, o sea, no es como esa idea tan cuadrada que tenemos de que nada más son aparatos electrónicos, sino que es cualquier herramienta que nos ayude como a, pues sí, a superarnos, a evolucionar. Por ejemplo, la rueda es también tecnología, es un avance en la tecnología. Había una frase en el libro de Kurzweil que decía que la tecnología requería de dos atributos que le diera el creador. El primero era pues la inteligencia y el otro es la habilidad física que tenga el creador para manipular pues el ambiente. Y me pareció interesante porque pues es cierto, es básicamente lo que hicieron los Homo sapiens cuando fue lo del fuego y bueno, cuando empezaron a avanzar en cuanto a la tecnología, tuvieron la habilidad física y la inteligencia como para decir, ah, mira, esto nos funciona para tal y tal cosa. En el libro Kurzweil hace mención de las 7 etapas, si no me equivoco, de como la creación de tecnología, las cuales son el precursor, la invención, el desarrollo, la madurez, los pretenders, no sé cómo traducirlo, la obsolencia y la antigüedad. Y me pareció importante que pues él desde ahí ya veía que todos los productos iban a tener como una fecha de expiración. Y bueno, como lo podemos ver ahorita, todos los aparatos electrónicos, los teléfonos o lo que sea, ya vienen como con cierta, sí, con una fecha de caducidad para que tengas que volver a consumir algo. A lo mejor antes no se hacía con el propósito de que la gente como que consumiera el nuevo producto o lo que sea, pero también tenía la fecha en la que ya la máquina iba a morir o ya no iba a dar más. Sin embargo, ahora se hace eso a propósito. Tengo que admitir que mientras iba leyendo el libro, me parece que en la primera parte pensé mucho en la película de Transcendence. Muchísimo, 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 porque mencionaba la ingeniería con nanotecnología. Y bueno, era básicamente lo que veíamos en la película, que con los nanobots o los nanorobots se podía regenerar muchísimas cosas, o sea, curar enfermedades, todo así tal cual como en la película de Transcendence. Y dije, wow, de aquí sacaron la idea. Tal vez no, pero yo sí lo pensé, o sea, dije, sí, se podrían regenerar órganos, se podría regenerar el medio ambiente, el agua, o sea, tal cual lo que él estaba diciendo en el libro pasó en la película. Y así me lo fui imaginando y fue como fui entendiendo yo. Porque sí, o sea, y también había otra parte en el libro en la que decía que se podía, bueno, que esa era otra forma como de analizar el cerebro humano, que si no era como transmitiendo esos conocimientos o generándolos en la computadora, que fuera tal cual transmitir el cerebro de una persona, o bueno, los conocimientos, las memorias, todo, todo, todo de una persona al como cerebro sintético a la máquina o bueno, a lo que fuera. Y fue lo mismo que pasó en Transcendence, o sea, pasaron todos sus conocimientos, pasaron su conciencia, todo, 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 todo a la máquina. Entonces dije, wow, sí, tal cual es eso. E incluso también mencionaba que hasta qué punto sí seguía siendo esa misma persona o ya no lo era. Y sí, o sea, justamente eso fue lo que pasó en la película. No sabían distinguir si era él o era la máquina. Entonces se me hizo muy, muy padre poder relacionar la película con los conceptos que él iba mencionando o con los tipos de hallazgos o experimentos que se estaban haciendo. También había partes que la relacionaba mucho con la de Her, porque decía que las máquinas iban a desarrollar personalidad y que te iban a poder, o sea, de hecho creo que la primera frase con la que empieza es que si tu computadora te dijera que se siente sola y que no la dejes, ¿en verdad le harías caso? O sea, ¿de verdad te lo estaría diciendo o es solo programado? Entonces dije, wow, la de Her. También decía que eventualmente las personas iban a tener relaciones, ya fuera de maestro, amigo o amantes, con las máquinas, porque se iban a volver como
conscientes porque nosotros le estábamos dando información de nuestro cerebro, o sea, estábamos construyendo un cerebro a base del nuestro, entonces obviamente pues podía tener los mismos alcances que el de nosotros tiene. Y en cuanto a las predicciones, también veía mucho Black Mirror, o sea, como que se me fue viniendo a la cabeza los episodios de Black Mirror. También mencionaba que al final de todo, pues nosotros que éramos una inteligencia estábamos creando a otra inteligencia y que nos decía que esa inteligencia no iba como a crear a otra inteligencia porque pues ese es el proceso de la evolución. También mencionaba que era posible que pues debido a todos los avances que estamos haciendo o a todo el empeño que le estamos poniendo a esa inteligencia que estamos creando, que había la posibilidad de que las máquinas superaran la inteligencia del ser humano. Porque llegaba el momento en el que ya no podías distinguir qué era hecho por una máquina y qué era hecho por un humano debido a las similitudes que existían. Entonces, bueno, ese era básicamente el problema que se iba a enfrentar la filosofía en un futuro y creo que sí. De hecho, también mencionaba, y me imagino ahí la del hombre bicentenario, que las máquinas eventualmente iban a exigir sus derechos. En algún punto en el capítulo 3 menciona que, bueno, que las computadoras están hechas a base de algoritmos y con la fórmula recursiva para, bueno, llamar esos métodos y a partir de eso solucionar un problema, como por ejemplo el del ajedrez, que el método era selecciona la mejor respuesta o selecciona el mejor movimiento, algo por el estilo. Entonces esa función mandaba llamar otra vez a la misma función que era selecciona el mejor movimiento y así cada vez para resolver el problema. Y decía que mucho de lo que nosotros hacíamos como seres humanos era pues muy random, o sea, nuestras decisiones eran basadas en experiencias que alguien más nos compartía, pero al mismo tiempo eran como muy, o sea, no tenían como un sentido lógico como tal o una fórmula. Entonces, que en ese aspecto, ¿cómo harían las máquinas para asemejarse a nosotros si nosotros hacemos las cosas muy al azar de repente? O sea, nuestras decisiones son como muy, bueno, en ocasiones como muy viscerales o muy emocionales. Entonces, ¿cómo le haría una máquina si no tiene esa capacidad como de ser visceral o de ser, no sé, alocada o espontánea? También una frase o algo que me pareció interesante es que decía que últimamente nos vamos a dar cuenta de que ninguna actividad humana requiere realmente una inteligencia como tal, sino que pues cualquier máquina la podría emular. O sea, no necesita ser como una inteligencia humana, sino solo un tipo de inteligencia. Otro punto que él mencionaba mucho y también lo volvió a sacar en las predicciones es que somos dependientes de la tecnología. O sea, que actualmente, bueno, en ese momento ya eran dependientes de la tecnología y pues ahora lo somos muchísimo más. Tanto que se nos hace imposible ya imaginarnos un mundo en el que no tengamos nuestras computadoras, nuestros teléfonos, la música, o sea, la capacidad de reproducir la música en el momento en el que queramos. Yo no me lo imagino, porque sí soy muy adicta a la música. Entonces, sí, de verdad nos hemos vuelto tan dependientes de nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos son nuestras alarmas, son nuestra forma de comunicación, las computadoras. Ahí tenemos todos los documentos importantes de nuestra vida. O sea, ¿qué hacemos si ya no existen estos aparatos? También mencionaba que lo que se estaba intentando hacer con la inteligencia artificial era que al igual que pues un bebé aprende a hablar conforme va escuchando, que igual la máquina aprendiera diferentes habilidades conforme las va como viviendo, o sea, que de verdad fuera adquiriendo experiencia de acuerdo a lo que fuera experimentando. Ahora sí que de acuerdo a lo que fuera viendo, a lo que le fueran enseñando, que fuera adquiriendo esos conocimientos, esas habilidades, esas capacidades o sí. De nuevo, el cerebro decía como que es la clave de todo, que mientras ya tengamos el cerebro para adaptarlo como a la máquina, a partir de ahí pues ya generar el cuerpo es un poco más fácil porque lo que se necesita realmente es la inteligencia. También decía que si se podía hacer esto de transcendence, de pasar nuestra memoria o nuestro ser,
nuestra inteligencia a una máquina, entonces esto nos convierte como, bueno, hablando en lenguaje computacional, en software, ya no en hardware, porque pues ya no es nuestro cuerpo lo importante, sino lo que hay dentro de nosotros. Menciona que la nanotecnología va a cambiar el mundo como lo conocemos, que lo importante de esto es que estos nanobots supieran cuándo dejar de replicarse a sí mismos. De nuevo, mencionaba yo que es necesario que las personas, buenas personas, sean las que lleven a cabo esta programación, porque también Kurzweil decía que el problema que yacía en la nanotecnología es que cayera en las manos equivocadas y que fuera usada pues para malas cosas, para la guerra o para cosas que fueran nada más dañinas para la especie humana. También en un punto mencionaba la realidad virtual y cómo las personas en un futuro iban a tener sexo por realidad virtual, que lo único que faltaba era la capacidad de tocar como tal o sentir como tal, pero que eventualmente eso también se iba a resolver. Entonces me da curiosidad saber cómo eso sería. Pero bueno, ya estamos viendo ahorita que hay aparatos en los que, bueno, no sé si los hayan visto, pero lo conectas con el teléfono y se supone que estás hablando como a tu pareja, bueno, con tu pareja a larga distancia y se supone que puedes sentir el beso que te da con una maquinita que creo que era como una esponjita. Y tú ponías tus labios aquí, pues tu pareja en el otro lado del mundo ponía sus labios en su aparatito y podían sentir como si de verdad se estuvieran besando o algo por el estilo. O también ya me parece que había anillos o una pulsera que estaban conectados de nuevo, con tu novio o tu novia y podías sentir los latidos del corazón de la otra persona. Entonces, pues ya se está logrando hacer que se sienta de cierta manera pues esa experiencia. Entonces ya no falta mucho para que el sexo virtual sea una realidad. Otra de sus predicciones en cuanto a la educación era que los maestros ya no iban a necesitar estar presentes en el aula de clases. Y pues ahorita lo vemos bastante claro con las materias que llevamos en línea. Los maestros son más tutores o mentores que realmente una figura que te transmita conocimiento, o sea, te dan las herramientas y ya tú lo tienes que hacer por tu cuenta. Y si necesitas ayuda, bueno, acude a mí, pero no necesitan estar constantemente ahí para brindarte ese aprendizaje. En el 2019 las barreras o bueno, las diferencias entre el ser humano o la inteligencia del ser humano y la inteligencia de un robot ya es mucho más difícil diferenciarlas porque pues están a la par. Sí me gustó bastante leer el libro, considero que tal vez le falta un poco, bueno, yo que sé, pero es bastante positivo, o sea, se enfoca nada más en las cosas buenas que podría traer la inteligencia artificial, pero no está, o tal vez sí las vio, pero no las mencionó, en las posibles consecuencias que esto tendría también, como ya lo vimos en, bueno, que las máquinas pudieran tomar el control de todo, o que por los microchips que nos instalaran en el cerebro nos pudieran controlar las personas pues incorrectas. Como que sí, bueno, ya a mí se me vinieron varias ideas malas a la cabeza, pero tal vez si se hace de manera ética y con las manos, bueno, en las manos correctas, podríamos tener un futuro como el que Kurzweil está mencionando, pero bueno, los seres humanos no siempre somos buenos y siempre somos muy codiciosos, avariciosos y bueno, no sé, yo creo que se utilizaría para el mal. Pero me gustó bastante el libro, la forma en la que fue escrita y sí, la verdad sí me gustó. Me parece también interesante que al final mencionara cómo construir una máquina, bueno, tu spiritual machine. Me gustó eso al final también. Me gusta, o sea, hablando pues en cuanto al físico del libro, que te ponga el glosario, que te ponga sus notas.
de nuevo, las conversaciones que tiene con Molly a veces son interesantes y hay otras como que a mí no se me hacían tan interesantes, pero se me hace que fue escrito de manera correcta y sí, me gustó bastante. Kurzweil me cae bien y me gusta que también comparta en ciertas partes todo lo que hizo, que estuvo con Stevie Wonder, que le dio una máquina para poder escuchar los artículos impresos. Me gusta eso, que comparta con su audiencia las vivencias que él tiene. Entonces disfruté bastante leer el libro y sí, gracias.